Yo lo que se lo pone en la cabeza, pero vi que se lo pone en la cabeza. Buenas noches, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy toca sesión extramuros, la sesión del día de 8 de agosto del servicio de ortopedia mixta. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Miguel Rosales Olivares, quien gentilmente aceptó la invitación a participar con nosotros. Es la segunda vez que participa con nosotros, doctor, muchas gracias. Hoy vamos a revisar el tema sobre cifoplastía con sistema Stavidi. Sí, es algo que pues, el doctor maneja a la perfección, tiene la gran experiencia en manejar este sistema que vamos a conocer, va a compartir su experiencia con nosotros, y qué mejor que la experiencia y los comentarios de un experto. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por la aceptación de la invitación. Gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes por la invitación, por su presencia, y bueno, vamos a platicar aquí unos minutos del sistema, ¿no? Este nuevo sistema de cifoplastía para el tratamiento de las fracturas por osteoporosis. Bueno, ustedes ya conocen perfectamente lo que es la osteoporosis, la disminución en la calidad del hueso, de ser un hueso con una arquitectura normal. Las trabéculas pierden su estructura, se debilitan, y eso lo que hace es facilitar o elevar el riesgo de una fractura, ¿no? Que usualmente se puede presentar con un trauma, pero en muchas ocasiones incluso no necesariamente se requiere un trauma para que se produzca una fractura. Y bueno, la presencia de una fractura pues ocasiona toda una serie de situaciones, dentro de las que principalmente destaca pues el dolor. El dolor es uno de los principales síntomas y es la razón fundamental de que se requiera un tratamiento para este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, conocemos la evolución que tiene el envejecimiento y lo que se produce a nivel de la columna vertebral, por un lado en los discos, que hace que pues perdamos altura, y esto acompañado de la osteoporosis. Bueno, pues esto en las mujeres lógicamente puede ser mayor la pérdida de estatura. Además de la pérdida de altura, pues también hay una deformidad cuando se presenta en varias vértebras. Además de la pérdida de altura, pues hay una deformidad que es un aumento en la cifosis a nivel ya sea torácico o a nivel toracolumbar. Incluso se menciona que puede llegar a presentarse dificultad respiratoria, porque bueno, si el paciente presenta una fractura a nivel torácico, tiene incluso dolor para respirar, para hacer una inspiración profunda, y entonces esto pues ocasiona una cierta restricción en la respiración, ¿no? Entonces son toda una serie de síntomas que acompañan a una fractura por osteoporosis. Bueno, sabemos que es un proceso benigno porque es una fractura en un hueso que está débil estructuralmente por la osteoporosis, y bueno, pensamos que se puede tratar en muchas ocasiones conservadoramente, pero bueno, aquí vemos un caso de un paciente que tenía una fractura que aparentemente no parecía muy severa, muy grave, que se podía manejar conservadoramente, pero si vemos en la evolución pues lo que sucede por esa pérdida de la calidad ósea, por esa pérdida en la resistencia de la vértebra, pues es un mayor colapso a pesar de que hagamos un buen tratamiento conservador. Entonces pues es algo que sucede y que nosotros debemos de tratar de evitar.
¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo, como ya comentábamos, siendo el dolor uno de los síntomas más importantes, pues es el control o el alivio del dolor. Y ya en forma secundaria, bueno, pues la restauración de la altura o restauración de la anatomía del cuerpo vertebral, ¿no? Que esto probablemente lo pudiéramos considerar secundario. El tratamiento debe ir enfocado principalmente al control del dolor. Y el control del dolor lo podemos hacer como cualquier fractura, pues la podemos tratar conservadoramente con reposo, analgésicos, podemos utilizar un corset, una faja toracolumbar, etcétera, de acuerdo ya a cada paciente, y en muchas ocasiones esto logra controlar el dolor y bueno, el paciente puede reiniciar sus actividades pues habituales, ¿no? Sin embargo, bueno, en otras ocasiones pues esto no logra aliviar el síntoma principal que decíamos es el dolor, y debido a eso, bueno, el doctor Galibert en Francia hace ya un buen tiempo, 1984, desarrolló la vertebroplastía, que era, bueno, la introducción simplemente de cemento a través de los pedículos con el fin de recuperar la resistencia de la vértebra a la carga, ¿no? Y bueno, esto inicialmente pues sí se vio con buenos resultados, porque sí se lograba introducir el cemento, recuperar la carga del cuerpo vertebral fracturado, pero bueno, con el tiempo se vieron toda una serie de situaciones, y dentro de estas, la situación fue la extravasación del cemento, ¿no? Nosotros pues siempre que inyectamos el cemento en una zona, pues quisiéramos que se mantuviera en ese lugar. Sin embargo, dado que es un cuerpo vertebral fracturado en el que sus paredes no están todas íntegras, pues puede suceder esto, ¿no? Y bueno, cuando sucede hacia la parte lateral o anterior de la columna vertebral, pues no es un gran problema. Sin embargo, cuando esto sucede hacia el conducto raquídeo o hacia la parte donde se encuentran las estructuras neurológicas, entonces pues sí puede ser un gran problema, porque además de que puede producir más dolor de que ya tenía el paciente, puede incluso producir alteraciones motoras e incluso paraplegia se ha reportado, ¿no? Entonces, pues debido a esto, aquí tenemos algunos artículos donde se ha reportado extravasación hasta un 65%, hay algunos artículos que reportan hasta un 70% de fuga. Obviamente no el 70% son fugas graves o los que haya casos serios. Sin embargo, bueno, pues una fuga es algo definitivamente no deseado, ¿no? También se han presentado casos de embolia pulmonar, porque el cemento se inyecta en muchas ocasiones bastante líquido, y es otro problema, ¿no? Que vamos a comentar un poquito más adelante. Y bueno, debido a eso, pues se intentó o se diseñó ahora, años después, la cifoplastía con balón. La cifoplastía con balón lo que intentaba era tratar de formar una cavidad dentro del cuerpo vertebral fracturado, a lo mejor compactar con el inflado del balón las paredes de la vértebra fracturada, y que eso de alguna forma formara una barrera para evitar la fuga del cemento, ¿no? El procedimiento, bueno, pues es similar al de la vertebroplastía, y la introducción de una cánula a través de los pedículos, inflar el balón ya dentro del cuerpo vertebral, y otro de los objetivos era restaurar la altura, ¿no? Para tratar de disminuir la deformidad espinal que ya comentábamos, ¿no? Sin embargo, bueno, también se han presentado fugas con la cifoplastía, y bueno, pensando en eso, se diseñó este nuevo sistema de vertebroplastía, que realmente, bueno, se considera como una nueva cifoplastía, que tiene la característica que se utiliza la radiofrecuencia, y esto le da unas ventajas que vamos a ver un poquito más adelante,
sobre todo en relación al cemento, ¿no? Entonces, la sifoplastía se considera como una nueva generación de sifoplastía, un avance más por las características en las que se inyecta el cemento. Entonces, la viscosidad del cemento es mucho mayor que con la que se inyectaba anteriormente con la verteroplastía y la sifoplastía. Y entonces eso, bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que es la sifoplastía con radiofrecuencia, pues se crea una cavidad. Ahorita vamos a ver cómo es el procedimiento. Se introduce a través de uno de los pedículos. El cemento es de una viscosidad mucho mayor, lo cual reduce en forma importante la extravasación del cemento. Se tiene un mayor control porque, bueno, se introduce, ya no la introducimos nosotros manualmente como con la verteroplastía, la sifoplastía, sino que es un equipo hidráulico que introduce el cemento de forma muy controlada, y esto hace que, pues, lógicamente tengamos un control casi total de la inyección del cemento, ¿no? Con la ventaja adicional de que este se introduce a través de un control remoto, lo cual hace que la exposición a rayos X sea mucho menor. Este es el equipo completo de sifoplastía con radiofrecuencia, de Stability, en el que, bueno, está formado por toda una serie bueno, este es el equipo, la unidad principal, con el cemento, jeringas, cánulas, etcétera, el control remoto y la jeringa donde se produce, pues hace aumenta la viscosidad propiamente del cemento, ¿no? Entonces aquí vemos unas fotografías comparativas de lo que es la inyección o lo que es el paso del cemento a través de las cánulas sin la radiofrecuencia y con radiofrecuencia. Entonces vemos la diferencia que es importante en la viscosidad del cemento que se obtiene con la radiofrecuencia, ¿no? Entonces el inyectar el cemento en estas condiciones mucho más líquido, pues favorece mucho la extravasación e incluso, como ya comentábamos, el riesgo de una embolia pulmonar, ¿no? El inyectar el cemento ya con una mucho mayor viscosidad, pues hace que la dispersión del cemento, o la fuga o la salida del cemento hacia otros sitios donde no se requiere, pues sea mucho menor. Para inyectar el cemento se requiere crear una cavidad, y este es se le conoce como un osteotomo, que es el que crea a través del cual se crea la cavidad. A través de esa cánula nosotros introducimos el osteotomo, es este, y como vemos aquí, este osteotomo se puede dirigir hacia diferentes direcciones, formando la cavidad dentro del cuerpo vertebral donde queremos colocar el cemento, lógicamente pues en la parte más central del cuerpo vertebral, ¿no? Aquí vemos unas imágenes en unos modelos cómo este osteotomo se hace curvo, más o menos pues siguiendo la forma del cuerpo vertebral, crea la cavidad, y ya una vez creada la cavidad podemos inyectar el cemento con menor riesgo de extravasación. Y este es más o menos un comparativo de lo que sucede inyectando el cemento de forma normal, ya sea con la sifoplastía con balón normal o con la verteroplastía tradicional, donde vemos cómo, pues, el cemento se tiende a ir lógicamente hacia las partes donde hay menos resistencia, donde el hueso está más débil, y ya inyectado con radiofrecuencia, manejado con radiofrecuencia, al ser un elemento de mayor viscosidad, pues lógicamente se mantiene mucho más unido, ¿sí? Más restringido hacia la zona primero donde se creó la cavidad, y sin fragmentarse a diferentes partes, ¿no? Este es el mando a distancia, el control remoto a distancia que se utiliza para ir inyectando el cemento,
Ya una vez colocadas las cánulas en su posición, habiendo hecho la cavidad, pues nosotros desde más o menos unos 3 metros de distancia podemos ir inyectando el cemento, lógicamente viendo en el intensificador de imagen cómo va introduciéndose el cemento, ¿no? Lógicamente, como cualquier procedimiento, tiene una serie de indicaciones y contraindicaciones, así como precauciones. Se requiere obviamente de un estudio del paciente para hacer una buena selección. Las indicaciones básicas, bueno, pues lógicamente son la osteoporosis, de preferencia primaria, aunque también se puede utilizar en osteoporosis secundaria, en metástasis también, lesiones tumorales solitarias que estén produciendo dolor, que estén produciendo deformidad, también se puede llegar a utilizar el sistema. Las contraindicaciones, bueno, pues son las ya conocidas por todos: problemas de coagulación, embarazos, procesos infecciosos, etcétera, lesiones que no tengan relación con osteoporosis básicamente, o con lesiones tumorales. Otra situación, bueno, pues lógicamente son fracturas que no tengan que ver con osteoporosis, fracturas en pacientes jóvenes, fracturas fracturas de alta velocidad, pues lógicamente no es la indicación, ¿no? Pacientes en los que haya compromiso neurológico porque algún fragmento del hueso o de la vértebra esté comprimiendo el tejido medular o radicular, ¿no? Entonces, bueno, para seleccionar el paciente, pues lógicamente tenemos que identificar el sitio del dolor, más o menos tener una idea de la fractura, aunque a veces los pacientes no nos detallan muy bien cuándo fue la fractura, o muchas veces debido a que realmente no tuvo un traumatismo, el paciente no tuvo propiamente un accidente, entonces a veces es difícil. Pero bueno, ahora con los estudios podemos más o menos identificar el tiempo de evolución, sobre todo la resonancia magnética. Obviamente hay que hacer una buena historia clínica y una buena exploración física, ¿no? Comentamos, la resonancia magnética nos puede ser muy útil en la selección del tiempo de evolución que tiene la fractura. Aquí, por ejemplo, vemos estas resonancias magnéticas donde cuando vemos que hay una hiperintensidad, pues casi podemos asegurar que es una fractura que es reciente, que tiene menos o alrededor de 6 semanas, y que seguramente es la que está ocasionando el dolor, ¿no? Lógicamente no en todos los casos es necesaria la resonancia magnética, ¿no? Si el paciente tuvo una caída, tiene dolor y es una sola vértebra la que está afectada, pues lógicamente o seguramente no necesitamos resonancia magnética. Pero si tenemos un paciente que tiene un dolor a lo mejor difuso, que no está muy bien localizada, que hacemos una radiografía y vemos alteraciones o colapsos vertebrales en varias vértebras, pues probablemente sí se requiera realizar una resonancia magnética para identificar exactamente cuál es la vértebra que está dando el problema, ¿no? Ahora, para realizar el procedimiento, lo que hacemos, bueno, es colocar al paciente en posición de decúbito ventral. Idealmente, bueno, pues sería tener 2 intensificadores, pero bueno, usualmente con un intensificador es suficiente para hacer el procedimiento, ¿no? Es importante tener una imagen tanto en la AP como en la lateral, una buena imagen en donde veamos perfectamente las plataformas, veamos centrada la apófisis espinosa y veamos los pedículos para poder hacer el procedimiento y no tengamos mayor problema, ¿no? Decíamos, tanto en la imagen AP como en la lateral, es importante para no tener una doble visión de los pedículos, por ejemplo, y que eso nos haga que equivocarnos o que las cánulas no se colocan en una posición adecuada. El procedimiento se puede hacer con anestesia local o bloqueo, o puede hacerse con anestesia general, ¿no? Obviamente ahí probablemente el anestesiólogo tendrá que
valorar al paciente y decir cuál es el mejor procedimiento. Usualmente se realiza con anestesia local porque bueno, es un procedimiento pues mínimamente invasivo que con anestesia local y sedación es suficiente para controlar el dolor, ¿no? El paciente se puede colocar con unos bultos para tratar de hacer un poquito de hiperextensión, a lo mejor abrir un poquito el colapso vertebral, y que eso nos pueda también ayudar un poco a la reducción de la fractura, ¿no? Tenemos que planear de acuerdo al tipo de fractura que tengamos, planear la introducción de la cánula. Si tenemos una fractura de esta forma, bueno, pues no podemos colocar la cánula de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que colocar la cánula de acuerdo al tipo de fractura que tengamos. Puede ser por vía transpedicular, se dice en niveles en niveles bajos, o por vía extrapedicular en los niveles altos, ¿no? Eso también ya depende mucho de cada paciente, de lo que veamos en las imágenes de resonancia magnética, del intensificador de imagen. Si el pedículo es grande, bueno, pues usualmente entramos por vía transpedicular sin mayor problema, ¿no? La incisión de la piel usualmente la hacemos pues un poquito lateral, 1 centímetro, medio centímetro lateral al pedículo. Siempre tratamos de iniciar la introducción de la cánula en el borde lateral del pedículo, porque usualmente o muchas veces al principio pues la idea era entrar exactamente en el centro del pedículo, pero eso pues hace que probablemente no nos podamos inclinar tanto y no lleguemos al centro de la vértebra. Entonces lo ideal, y sobre todo para no introducir violar la pared medial del pedículo, pues es tratar de entrar un poquito más lateral, como vemos aquí. Aquí vemos todos los planos, la entrada. Y es importante, bueno, esta imagen, que cuando ya estemos en esta posición, en la imagen AP, pues prácticamente ya debemos estar llegando al cuerpo vertebral, ¿no? Si nosotros tenemos esta toma en imagen AP y todavía no estamos o no hemos llegado al cuerpo vertebral, es posible que estemos introduciendo la cánula dentro del conducto raquídeo, ¿no? Entonces es importante que en el momento que lleguemos al borde lateral del pedículo, en la imagen AP, tomemos una vista lateral de la columna para estar seguros que ya llegamos al cuerpo vertebral y no nos estemos invadiendo o metiéndonos dentro del conducto raquídeo, ¿no? Bueno, una vez ya introducido la cánula, aquí lo vemos, ya introducimos la cánula en la posición deseada. Entonces el siguiente paso pues es introducir el osteotomo, que es el instrumento que hace la cavidad dentro del cuerpo vertebral para nosotros poder posteriormente introducir el cemento, ¿no? De esta forma. Ya una vez preparada, introducida la cánula, preparada la cavidad, entonces el siguiente paso pues es la preparación del cemento. Eso, bueno, obviamente lo hace el técnico que nos acompaña, usualmente en el procedimiento. Eso no lo hacemos nosotros, simplemente nosotros esperamos la preparación del cemento que esté ya en condiciones e iniciamos la introducción, decíamos, con el control remoto, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo usualmente la imagen lateral para no rebasar el borde posterior del cuerpo vertebral, ir introduciendo poco a poco el cemento con el control remoto. Una de las ventajas que tiene el método, bueno, es que podamos hacer 2 o incluso hasta 3 procedimientos, porque el cemento, a diferencia de la cifoplastía o la vertebroplastía, la cifoplastía con balón, tarda alrededor de 20-25 minutos en fraguar. Entonces pues eso nos permite un gran tiempo para poder hacer el procedimiento
en, les decía, 2 o 3 vértebras, ¿no? Que es también una ventaja. Entonces aquí vemos unos ejemplos de introducción del cemento y cómo pues, podemos llegar a rellenar una buena parte del cuerpo vertebral. Aquí vemos otro ejemplos de un artículo y aquí vemos un caso clínico con la introducción del cemento con un buen llenado y vemos que pues como el cemento toma más o menos la forma que tiene el osteotomo, una media luna ya una vez rellenado, y como si introducimos la cánula en una buena posición, pues el cemento no solo abarca el lado en donde estamos introduciendo la cánula, sino incluso se va hacia el lado contrario del sitio de introducción de la cánula. Entonces tiene todas estas ventajas. Aquí tenemos un artículo, bueno, no más que un artículo, es un trabajo que se presentó en el Eurospine de 2010. Se presentaron 138 pacientes con 200 fracturas tratadas con radiofrecuencia. En este caso se presentaron 2 complicaciones mayores, un caso de compresión medular y un caso de embolia con embolia pulmonar, ¿no? Este es un estudio comparativo de radiofrecuencia y cifoplastía con balón, ¿no? Al final se concluye que realmente el alivio del dolor es parecido, pero sí se comprobó que hay una extravasación mucho menor con la radiofrecuencia. Hay también una menor exposición a los rayos X, que también es algo que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero si hacemos muchos procedimientos de este tipo, pues es algo importante que hay que tratar de evitar, ¿no? En conclusión, bueno, ¿cuáles son las ventajas del procedimiento? La temperatura del cemento que se logra con la radiofrecuencia es mucho menor, es otra ventaja que no habíamos comentado. El procedimiento, debido al tiempo de fraguado que nos lleva, se puede hacer en 2 o hasta 3 niveles, lo cual también es importante. La viscosidad de cemento disminuye el riesgo de extravasación o de fuga o de salida fuera del cuerpo vertebral. Entonces es algo también muy importante. Decíamos el tiempo que nos permite hacer más de un nivel, los riesgos de extravasación que ya comentábamos, menor exposición a rayos X. Se menciona, bueno, el costo elevado. Si tomamos en cuenta que podemos hacer 2 o 3 niveles, probablemente el costo no sea tan elevado, ¿no? Ya viéndolo de esta manera. A final de cuentas, y viendo algo que es importante, pues es la seguridad para el paciente, ¿no? Es algo que actualmente está muy en boga en todos los hospitales, la seguridad del paciente. Entonces aquí tenemos un menor riesgo de extravasación, un mayor tiempo de fraguado, una menor temperatura, y todo esto pues implica una gran seguridad para el paciente, que es algo fundamental en un procedimiento pues de este tipo, que aunque es un procedimiento mínimo invasivo, pues es un procedimiento que tiene riesgos como cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces la seguridad del paciente pues es fundamental en cualquier procedimiento quirúrgico. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Entonces, bueno, doctor, mencionaba que la principal utilidad es en fracturas por osteoporosis. Queda claro que en las fracturas en personas jóvenes, en fracturas por eventos de alta energía, pues no está indicado, pero no sé si usted ha tenido oportunidad de utilizarlo en ciertos casos de tumores, por ejemplo algún mieloma, alguna vértebra aislada que esté lastimada. No sé si ha tenido la oportunidad de utilizarlo en ese caso. Sí, bueno, obviamente hay casos de hemangioma, por ejemplo, hemangiomas en los que está afectado gran parte del cuerpo vertebral y que hay un riesgo de fractura importante. Entonces es una situación en la que se puede utilizar, sí, claro. Las metástasis solitarias, en las que producen dolor importante en el paciente,
es otra situación. Los quistes óseos también es otra posibilidad. El mieloma no es a lo mejor el caso ideal, porque generalmente cuando ya está afectado el cuerpo vertebral, las paredes, como que ya la calidad del hueso es realmente muy deficiente. No sería la situación ideal. A lo mejor en un colapso ahí muy pues inicial de la vértebra pudiera ser o pudiera utilizarse, ¿no? En un caso ya avanzado donde hay una afección importante de las paredes del cuerpo vertebral, yo creo que no sería la situación ideal, pues porque ya no hay un lugar donde el cemento quede alojado, ¿no? Por la afección de las paredes. Pero bueno, en tumores definitivamente sí se puede utilizar, obviamente en casos seleccionados, ¿no? Sí se puede utilizar, tanto benignos como malignos. Y comentando lo que decía el dolor, ahora ya en los pacientes que han tenido oportunidad de manejarlos con fracturas por osteoporosis, ¿qué tanto ha contribuido este procedimiento a la mejoría del dolor? Porque principalmente de lo que se queja, ¿no? Del dolor vertebral. Sí, obviamente es algo fundamental, es la parte más importante del procedimiento, el control del dolor, ¿no? La deformidad, pues yo consideraría algo secundario. No creo que al paciente le interese mucho, sobre todo si es un cuerpo vertebral, la deformidad, ni lo note mucho, ¿no? El dolor yo creo que es la parte fundamental. Y sí ha habido una diferencia importante en cuanto al control del dolor, ¿no? Bueno, yo creo que la ventaja principal o la razón principal de una ventaja sobre el control del dolor es que hay una mayor posibilidad de poner mayor cantidad de cemento. Al tener una mayor viscosidad el cemento, al tener un control pues casi pues por una máquina, por el cemento, entonces tenemos una mayor posibilidad de rellenar el cuerpo vertebral. Eso nos da una pues mucho mayor resistencia, y entonces pues lógicamente eso nos ayuda mucho a favorecer o a controlar el dolor del paciente, ¿no? Que muchas veces con la vertebroplastía, cuando estamos inyectando cemento que está muy líquido, inyectamos el cemento y inyectamos una poca cantidad, y muchas veces el cemento se va rápidamente hacia la pared posterior, y bueno, pues en ese momento prácticamente tenemos que detener el procedimiento, porque pues el riesgo de que se vaya más es muy alto, ¿no? Con la radiofrecuencia, tener un control, pues tenemos una mayor posibilidad de inyectar mayor cantidad de cemento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay esa ventaja, y entonces por lo tanto más control del dolor. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Doctor, ¿Hay una pregunta? Ajá. Sí, adelante. Sí. Bueno, nada más, hablando sobre lo de la cuestión del dolor, ¿qué tanto afecta el ultrasonido terapéutico, bueno, la temperatura del dolor del ultrasonido o la electroestimulación? Estamos de acuerdo que para disminuir el dolor dentro del área de rehabilitación usamos ultrasonido, que es calor profundo. ¿Qué tanto afecta al cemento? ¿Que el ultrasonido afecta el cemento? El calor o el frío, que son los contrastes que se manejan al cemento. O sea, en un paciente que se le hace el procedimiento y después se somete a un ultrasonido para control del dolor. La verdad no sé, pero yo no creo que tenga ningún efecto y que tenga algún problema, ¿no? No sé, no he leído nada al respecto. Pero tu pregunta está enfocada a que si la radiofrecuencia está dentro de la vértebra. No. El cemento, si tiene algún efecto al momento de aplicar ultrasonido, al momento de penetrar el calor, tiene algún efecto. Sí, si el paciente ya con hecho el procedimiento, ajá, y si se le hace un ultrasonido terapéutico, va a tener algún efecto sobre el cemento. Yo no creo que tenga ningún efecto, ¿no? No he leído nada de eso, pero no creo que tenga ya ningún efecto. El efecto, el cemento ya fraguado, pues realmente ya no tiene no creo que haya ningún problema, pero la verdad es que no
no lo podría asegurar, ¿no? Sí, adelante. Al contrario, gracias. Respecto al manejo postquirúrgico, ¿cuándo los indica que puede deambular? ¿Los maneje con corset y si inmediatamente inicia manejo con aptos o específicos? Perdón, no escuché el último. Dice un manejo específico de tratamiento de osteoporosis con algún transformador o fosfato bueno que necesita el paciente. Sí, usualmente el paciente se puede levantar incluso el mismo día del procedimiento, ¿no? Si nosotros hacemos el procedimiento a las 8 o 9 de la mañana, en la tarde, cuando el paciente ya se recuperó, bueno, si se hizo un bloqueo, se hizo anestesia general, si es anestesia local, pues se puede levantar prácticamente en forma inmediata, ¿no? Podemos utilizar una faja, un corset. Usualmente no lo hacemos, pero bueno, a lo mejor el paciente puede tener dolor en el sitio de la punción y a lo mejor una faja, un corset puede ayudar a disminuir ese dolor junto con los analgésicos que estamos utilizando, ¿no? Si no se puede levantar el mismo día, bueno, al día siguiente usualmente se levanta el paciente, ¿no? Sí es importante el manejo de la osteoporosis. Si es una fractura por osteoporosis, bueno, desde que se detecta el problema, pues sí es importante el utilizar todos los medicamentos para tratar de evitar un nuevo evento de fractura, ¿no? Porque bueno, y es algo que se ha presentado, ¿no? Se han presentado casos de pacientes tratados por fractura con cifoplastía o vertebroplastía, que posteriormente se fractura la vértebra adyacente, porque bueno, obviamente la resistencia con el cemento de la vértebra pues hace que haya una diferencia con las vértebras adyacentes y existe un riesgo de fractura, una nueva fractura, ¿no? Entonces también es importante prevenir una nueva fractura. Entonces a lo mejor el corset nos puede ayudar a disminuir el riesgo de una nueva fractura junto con el tratamiento médico, ¿no? Ya propiamente de la osteoporosis, que también sí es importante. Una última duda, ¿cree que existe alguna ventaja con el uso de las jaulas o mallas de titanio o con lo que se está publicando ya también con el uso del fosfato tricas versus el polimetilmetacrilato? El uso de las mallas aquí en osteoporosis o sí, hay algunos sistemas de cifoplastía que tienen jaulas de titanio, cuyo efecto es mantener la altura del cuerpo vertebral y también crear como una jaula para evitar la fuga del cemento. pero sí son los stents, ¿no? No son las mallas. Los stents. O sea, los stents que se colocan a través vía transvehicular. Ajá. Ok, ya entendí el stent, pero ¿qué ventajas tiene? ¿Me dices sobre qué? ¿Usted considera que sí brinda una ventaja al evitar pues la complicación principal que es la fuga del cemento? ¿El uso del stent? Sí. Pues no es esa ventaja que se esperaba, ¿no? Se pensaba que el stent podía contener todo el cemento y evitar esa fuga, pero pues el stent es como una malla. Entonces si el cemento está líquido, pues no puede formar una barrera para evitar esta situación, ¿no? Entonces yo creo que ahí no tanto depende del stent, sino de la viscosidad del cemento. Entonces no creo que el stent sea suficiente por sí solo para evitar la fuga. Sí disminuye porque bueno, hay stents que tienen los orificios a lo mejor de menor tamaño y eso disminuye el riesgo de fuga, pero creo que la viscosidad es la que es lo más importante para evitar la fuga o disminuir la fuga del cemento. Sí, bueno, pues sin más por el momento, doctor, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros y pues así como lo tuvimos hace cosa de 4 meses, esperamos pronto tenerlo por acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y ahora pues nuevamente también muchísimas gracias por
la ayuda, el patrocinio, y ahorita vamos a disfrutar de una rica cena que se ve. Muchas gracias también, muy amable. Y gracias por su asistencia, gracias por haber asistido con nosotros. Esta es la tercera cena que hacemos por parte del servicio, la tercera reunión extramuros. Esperamos seguir haciéndola también un poquito más adelante. Desde luego les haremos llegar en su oportunidad, en su momento, la invitación para que puedan acompañarnos nuevamente. Y adelante, muy buen provecho. Gracias.